Bueno, ahí ya estamos grabando. Ahí está. Excelente, vamos. 5 o'clock. Más puntual imposible. Bueno, vamos a arrancar. Lección 1, relación obligatoria. Sobre toda esta base, sobre esta figura de la relación obligatoria es que se va desarrollando todo nuestro eje programático. Eso es importante mencionar, ¿verdad? Como ustedes saben, las obligaciones a lo largo de la historia tuvieron diversas fuentes. Nosotros habíamos estudiado en Derecho Romano que las fuentes de las obligaciones eran los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos. Bueno, esto en nuestro derecho civil actual varía un poco, ¿verdad? En función de que el derecho va un poco mutando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que hay fuentes voluntarias, fuentes no voluntarias. Vamos a ver los delitos, eventualmente. Son algunas fuentes de relaciones obligatorias. Pero vamos a empezar a definir qué es primero, ¿verdad? ¿Qué es la relación obligatoria? Primero que nada, dice el material, el PPT, es un vínculo entre dos o más personas. Vale decir que pueden ser personas tanto físicas como también personas jurídicas, ¿verdad? Creadas por un hecho o un acto jurídico. Y acá viene lo importante. Acá tenemos que tener muy clara la definición. ¿Qué es lo que era el hecho jurídico y qué es lo que era el acto jurídico? Nosotros decíamos que el hecho jurídico es todo acontecimiento susceptible de producir una consecuencia jurídica, un efecto jurídico. Y el acto jurídico es todo hecho humano voluntario lícito tendiente a producir la adquisición, modificación, conservación, pérdida o extinción de derechos y obligaciones. Entonces, tanto los hechos como los actos jurídicos crean relaciones obligatorias. Y por último, están reguladas por el derecho. Claro, ¿verdad? Y Leo dice, es una relación de carácter jurídico, porque están reguladas por el derecho, ¿verdad? Que une a un sujeto activo. Al sujeto activo siempre lo vamos a llamar acreedor, el que tiene la facultad, en este caso, de exigir el derecho, con un sujeto pasivo, que es el deudor, que es el quien está constreñido a cumplir la obligación, en virtud de la cual el acreedor puede, por eso dije está facultado, puede es una palabra facultativa, exigir coercitivamente, o sea, mediante una obligación, puede obligar al deudor a una prestación. Y esa prestación, el profesor siempre menciona, es muy importante también, puede ser de dar, de hacer o no hacer. El profesor Silva Alonso dice, obligación o crédito, es un sinónimo, es el derecho que tiene una persona llamada acreedor de exigir de otra persona llamada deudor una prestación apreciable en dinero. Siempre la prestación tiene que ser de contenido patrimonial, tiene que ser cuantificable en dinero. Porque vamos a ver, por ejemplo, en las relaciones obligatorias que son voluntarias, uno queda obligado por el principio de autonomía de la voluntad. En derecho privado, el acuerdo de las partes obliga al cumplimiento de ese acto o ese contrato que están celebrando, ¿verdad? Como un ejemplo nada más. Entonces, recapitulando, relación obligatoria es un vínculo entre dos o más personas que se crea a partir de un hecho o un acto jurídico que está regulado por el derecho, en el que tenemos a un sujeto activo, que es el acreedor, y un sujeto pasivo, quien es el deudor, en donde el sujeto activo puede exigir coercitivamente al deudor el cumplimiento de la prestación. Esa prestación puede consistir en una prestación de dar, de hacer y no hacer. Dice el anteproyecto de Gasperi, recordando que el anteproyecto de Gasperi es la base de nuestro Código Civil. El artículo 795 dice, la obligación es la relación de derecho en virtud de la cual el acreedor puede constreñir, por eso hablamos de coercivir, al deudor a cumplir a su favor una prestación que puede consistir en dar, en hacer o no hacer. No se la presume
debe ella emanar de una disposición concreta de la ley o de hechos jurídicos lícitos o ilícitos. Hay que recordar que el acto jurídico siempre va a ser lícito, pero el hecho jurídico puede ser tanto lícito como ilícito. O de actos jurídicos unilaterales o bilaterales celebrados con arreglo a la ley. Bien, muy interesante la definición. El programa lo que no abrí. ¿Vos tenés el programa? Eso es lo que no abrí. Pero ya vamos a continuar. ¿Cuáles son las características de la relación obligatoria? Por un lado, tiene como el objeto de esta relación obligatoria un bien incorporal. Y cuando hablamos de un bien incorporal hablamos de una prestación, ¿verdad? Dice, se diferencia con el objeto del derecho real, que es un bien corporal. Nosotros sabemos que hay dos tipos de derechos. Los derechos, las relaciones de derecho real y las relaciones de derecho personal. Cuando nosotros hablamos de las relaciones de derecho real, hablamos de los 8 derechos reales que crea nuestro Código Civil, ¿verdad? Tenemos el dominio, el uso, el usufructo, la prenda, la hipoteca, etcétera, etcétera. Son 8, ¿verdad? Los derechos reales que crea nuestro Código Civil. Cuando nosotros hablamos de relación de derecho personal, estamos hablando de que el objeto, en este caso, cuando es de derecho personal, es intangible. En el derecho real pues es tangible porque recae sobre un objeto o sobre una cosa en realidad, ¿verdad? Y cosa es todo ente material susceptible de tener un valor patrimonial. En este caso estamos hablando de una prestación que recae dentro de la figura de los derechos personales. Por eso es que hablamos de un bien incorporal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la primera diferencia con las relaciones de derecho real. Segundo, como decíamos al principio en la definición, las relaciones obligatorias en cuanto a su prestación pueden consistir en dar, en hacer o no hacer, ¿verdad? A ver un ratito. Ahí está. El contenido, y acá me entra un poco la duda, pero abajo otra vez me responde la duda. Un ratito, vamos a aceptarle a alguien ahí. Dice, puede ser patrimonial o no patrimonial. Lo que sí es importante que el objeto sea susceptible de valoración económica y que sea de interés del acreedor. Eso es muy importante. En las relaciones obligatorias tiene que poder cuantificarse en términos patrimoniales el valor de ese objeto, ¿sí? De esa prestación de dar, de hacer o no hacer. O sea, tiene que poder determinarse. Ahora, el objeto en sí puede ser no patrimonial, pero tiene que tener un valor determinable. Eso es importante mencionar. Pueden ser cosas presentes o futuras también. Puede ser un objeto abstracto, promesa de una actividad laboral, por ejemplo. Bueno, claro, el trabajo en sí, pues, la promesa, pues, es una cuestión abstracta, ¿verdad? Ok, entonces, como primera característica más importante, tiene como objeto un bien incorporal, que es la prestación, que decíamos que puede ser de dar, de hacer y no hacer. Esa es la principal diferencia con las relaciones de derecho real. Ahí sí, el objeto recae sobre una cosa, siempre sobre una cosa o sobre una cosa que es tangible, ¿verdad? Que tiene cuerpo cierto, que tiene entidad. Eso es muy importante. Ahora, solo son oponibles a los sujetos que forman parte de la relación. O sea, yo eventualmente lo que puedo poner es mi derecho a la otra persona. Nosotros recordamos, ¿y por qué hago esta diferencia? Porque en las relaciones de derecho real, la oponibilidad es erga omnes. ¿Se acuerdan? Contra todos. Yo puedo oponer mi derecho de propiedad contra cualquiera que quiera perturbar esa relación que tengo yo con mi auto. En cambio, en las relaciones obligatorias, cuando hablamos de derechos personales, yo puedo oponer mi derecho solamente a los sujetos que forman parte de esa relación. Eso es una diferencia muy importante. Solo pueden hacerse valer
entre dos personas o grupos de personas, acreedores y deudores. Solo son oponibles a los sujetos que entran en una relación obligatoria. ¿Se acuerdan cuando estudiamos? Creo que fue, señora. Sí. ¿Se acuerdan cuando nosotros dimos, creo que fue derecho real? Reales fue que tuvimos, creo. Y nosotros establecíamos una diferencia. No fue real, no me acuerdo. Creo que fue obligaciones 1 luego que tuvimos. Y decíamos y hablábamos de las excepciones en cuanto... Ay, no me acuerdo la figura exactamente, ¿verdad? El principio... Era un principio del derecho... ¿Qué fue eso? Era un principio... no me estoy acordando, por Dios. Tengo en la cabeza y no estoy pudiendo sacar la idea. Había un principio de los actos jurídicos, de los contratos. Lo que sí que, bueno, voy a ir al punto que es lo importante. Cuando nosotros hablamos de oponibilidad, lo que estoy diciendo es, yo puedo imponer mi derecho. En este caso. Por ejemplo, si Karen me debe dinero, tenemos una relación obligatoria mediante un contrato voluntario. Eventualmente, Karen y yo somos los únicos sujetos dentro de esta relación obligatoria. Si eventualmente Karen quiere oponer alguna acción, por decir, para argumentar de que la obligación tiene o está viciada eventualmente, solamente contra mí puedo oponer esa acción, contra el acreedor. No puedo oponer contra cualquier otra persona. Ni tampoco un tercero puede venir a oponer algún recurso contra el deudor o el acreedor. Porque es una relación obligatoria entre deudor y acreedor puramente. En cambio, cuando nosotros hablamos de derechos reales, si José Pablo me quiere quitar mi auto, si Pedro me quiere quitar mi auto, no importa que yo tenga o no tenga una relación con él, jurídica, ahorita hablando. Yo puedo oponer mi derecho contra cualquiera que quiera desposeerme de mi propiedad. En cambio, cuando hablamos de relaciones personales, de derecho personal, relaciones obligatorias en este caso, yo solamente puedo oponer mi derecho al otro. No puedo obligarle a Pedro que me pague lo que me debe Karen. Solamente a Karen le puedo obligar a que cumpla con la prestación. No puedo obligar a otra persona. No puedo oponer mi derecho ante otra persona. Lo mismo Karen, como deudora. No puede oponer su derecho, no puede argumentar la anulabilidad del acto por vicio o por objeto ilícito contra otra persona que no sea el acreedor. Por eso es que hablamos que solo son oponibles a los sujetos que forman parte de la relación obligatoria. Vamos a ver un poco si en el resumen dice algo más que nos pueda ayudar. Sujetos, no. Bueno, entonces, siguiendo. ¿Qué pasó? No, dice lo mismo. Está bien resumido en el PPT. Entonces, voy a... Para no perder el hilo de la idea. Cuando yo hablo de las características de la relación obligatoria, y esto es importante porque también está en el resumen. El contenido de esa relación es patrimonial y excepcionalmente es extra patrimonial. Dice el artículo 418. En vistas de que la prestación en principio debe ser susceptible de valoración económica, aunque también puede ser no patrimonial, pero en ambos casos debe corresponder a un interés personal del acreedor. O sea, tiene que haber un interés, sí o sí. Bueno. Y dice, el nuevo Código Civil y Comercial argentino, entre los requisitos de la prestación, nos dice directamente que debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Y esto es importante porque tiene que ser cuantificable, pues. En caso de incumplimiento, ¿cómo vos cuantificás, en este caso, para una posible indemnización, por ejemplo?
Por eso es que tiene que ser determinable patrimonialmente hablando el valor de esa prestación, de dar, de hacer o no hacer, ¿verdad? Pero por regla general, el objeto de esa relación siempre va a tener un valor patrimonial. Excepcionalmente puede ser que no tenga valor patrimonial, pero siempre tiene que haber un interés real. Y cuando hablo de un interés real me refiero a un interés genuino del acreedor sobre el objeto de esa prestación. Eso es muy importante. Acá hay dos características nomás que da, pero vamos a, en el resumen cita algunas más, es más, un poquito más extenso. Como tercera característica decimos que es exigible. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que en la relación obligatoria, por definición, podemos utilizar a la coerción como medio de constreñir o de constricción para que el deudor cumpla con su prestación, ¿verdad? Así funciona. Entonces, tiene que ser exigible. Toda obligación legal tiene que ser exigible. Por eso hablamos de coercibilidad. Y justamente la exigibilidad está ligada con la coercibilidad. Y al respecto dice, y leo esta parte del resumen: en razón de que ante el incumplimiento de la obligación, el acreedor puede reclamar por vía judicial el cumplimiento de la misma. Y si la misma no se cumple voluntariamente por el deudor, la justicia puede permitir que se utilice la fuerza pública en cumplimiento de tal obligación. Por eso es importante que esa relación obligatoria, valga la redundancia, sea exigible. Esa es una característica esencial de la relación obligatoria. Yo tengo que poder compelerle a mi deudor a que cumpla su obligación. Y si no cumple, el Estado, a través del juez, tiene que poder hacerlo. ¿Verdad? Eso es muy importante. Ok. Seguimos. De repente si hay algo en lo que no soy claro o algo que no estoy desarrollando, me avisan nomás y vamos a mirarlo. Estamos haciendo un primer contacto acá con esto, ¿verdad? Bueno, ¿cómo evolucionó esto de la relación obligatoria? Yo les decía al inicio que la fuente de las obligaciones en el derecho romano eran los delitos, cuasi delitos, contratos y cuasi contratos, ¿verdad? Eso evolucionó, ¿verdad? No es igual hoy, por lo menos nuestro derecho civil. Y cuando hablamos de relaciones obligatorias, tenemos algunos antecedentes, por ejemplo, en la ley del talión. O sea, si yo le cortaba la mano a alguien, quedaba yo obligado en este caso, eventualmente a reparar el daño. O eventualmente que yo sufra el mismo daño que yo ocasioné. Por eso hablamos de que la ley del talión es un equilibrio del daño. Porque si yo cometí un mal, también voy a recibir un mal. Esa es la relación obligatoria. Obligatoriamente voy a recibir un castigo por el mal que causé. Exacto. El mal. La ley de talión pues es así. Ojo por ojo, diente por diente. Si yo ocasiono un sufrimiento, el mismo sufrimiento me debe de también ser ocasionado a mí. Así supuestamente yo me purificaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan de criminología? ¿Cómo era que se llamaba esta teoría? Todo tenía que ver con la teología, eso, ¿verdad? Que supuestamente el dolor, el sufrimiento te purificaba del pecado, ¿verdad? Bueno, esa es la ley del talión. Después esto, por supuesto que evolucionó, ¿verdad? El derecho primitivo, venta como esclavo. En caso de incumplimiento, ¿se acuerdan del nexum que estudiamos nosotros que fue reemplazado por la Lex Poetelia Papiria? Creo que era año 326 después de Cristo, algo así era, ¿verdad? En caso de incumplimiento, el acreedor se hallaba facultado, luego de cierto plazo, a apoderarse del deudor y venderlo como esclavo, más allá de los límites de la ciudad. O sea, si yo en la época romana no le pagaba a Shedugo me podía vender como esclavo. Pero después la ley... Después la Lex Poetelia Papiria va a decir no. ya no es La persona, quien hace su patrimonio. exacto, la persona ya no es la garantía del cumplimiento de la obligación, sino que el patrimonio del deudor
es prenda común de los acreedores. Y es lo que se mantiene hasta hoy. Pero son antecedentes de la relación obligatoria, que es la que conocemos hoy, ¿verdad? Exacto. Son casos que te demuestran que también en estos escenarios existía relaciones obligatorias. Ley del talión. Si yo te he ocasionado un mal, yo también tenía que sufrir ese mal en contraposición. Esa es la relación obligatoria. Venta como esclavo. Si no pagaba mi deuda, pagaba las consecuencias. Esa es la relación obligatoria. Son antecedentes de lo que conocemos como relación obligatoria. Composición voluntaria. ¿Se acuerdan de la composición? Esto también es una evolución luego de la ley del talión, ¿verdad? Por la cual la víctima podía optar por recibir una indemnización en reemplazo de la venganza. Dependía de la víctima. O sea, para no acudir a la figura de la venganza privada o la venganza de sangre también, se le pagaba una suma de dinero. Entonces la víctima, si es que decidía aceptar, se daba por indemnizada. Claro, al haber vos ocasionado el ilícito, quedás obligado a reparar el daño. Esa es la relación obligatoria. Ahí se configura la relación obligatoria. Si yo me voy y le rompo el vidrio hoy a mi vecina, quedo obligado a reparar el daño. Eso es relación obligatoria. Y por último tenemos a la lex poetelia papiria, así como decía Karen. A partir de ella la persona del deudor deja de ser objeto de acción y la acción del acreedor, ¿hacia dónde se dirige? Hacia el patrimonio del deudor. No existe prisión por deuda. El patrimonio de una persona es la prenda común de su acreedor. Ese es el principio que se maneja hasta hoy. Esto es una cuestión de evolución nada más, ¿verdad? Y acá justamente se sintetiza, ¿verdad? De la garantía común de los acreedores. El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Por eso es que se te puede embargar el salario, ¿verdad? Porque ese es un bien futuro. Las limitaciones de la responsabilidad son admitidas solamente en los casos establecidos en la ley. Entonces hoy ya no existe la prisión por deuda, salvo en los casos de incumplimiento del deber legal alimentario y en caso del reemplazo de la pena de multa, perdón, de la pena de, ¿sí? de prisión por multa, de la sustitución, perdón, de prisión por multa. Y si no cumplís con el pago de la multa al Estado, entonces también podés eventualmente ser privado de tu libertad. Eso es cuestión del Código Penal. Bueno, y como siempre hay dos teorías sobre la relación obligatoria, ¿verdad? Hay una teoría subjetiva que sabemos que se sienta sobre la conducta, en este caso de los sujetos, y la teoría objetiva, ¿verdad? Vamos a entrar primero en la teoría subjetiva. Dice, énfasis en el carácter personal de la relación. El crédito otorga al acreedor un poder sobre el deudor y sobre sus actos. Es un señorío sobre los actos del deudor. O sea, si yo no le pago a Sheduo me puede compeler a que yo pague mi deuda. Y si yo me rehúso a pagar, ¿qué hace Sheduo? Me abre un juicio ejecutivo por cobro de guaraníes. Ya interviene la justicia. Me va a compeler, me va a obligar a que yo pague. Y si no pago, quizás me va a embargar mis bienes. Pero de alguna manera me va a forzar a que cumpla esa relación obligatoria que yo voluntariamente celebré con Sheduo al quitar el préstamo. Por eso es que hablamos de la teoría subjetiva. Si yo no cumplo con la obligación, yo como deudor, ¿qué pasa? Le doy poder al acreedor para que pueda, en este caso, ejercer un señorío sobre mis actos. Para que pueda ejercer poder inclusive sobre mi patrimonio. Porque me pueden embargar el salario si es que no pago mi deuda, ¿verdad? Me pueden quitar el auto, no sé. Entonces, la teoría subjetiva se centra siempre en la conducta de los sujetos, en el marco de esa relación obligatoria. En las obligaciones de hacer, sigue teniendo mucha vigencia la teoría. Ejemplos: obligación de pintar un cuadro, ejecutar un contrato laboral. Claro, si yo trabajo, estoy cumpliendo con mi parte del contrato. Me contrató Seguridad Seguro para trabajar. Muy bien. Yo tengo que irme todos los días de 8:30 a 5:30
a hacer X cantidad de trabajo. El acreedor lo que no puede accionar es contra el bien de familia. Exacto. O sea, Contra lo el bien, único que contra no el bien de puede. familia no, porque el bien de familia es inembargable, es inalienable, ¿verdad? El bien de familia es inembargable. Entonces, la teoría subjetiva se basa en la conducta de los sujetos. Y la teoría objetiva pone énfasis en el vínculo. O sea, objetivamente hay una relación obligatoria. El centro deja de ser la persona obligada y pasa a ser su patrimonio. En gran parte de las obligaciones actuales, la persona del deudor resulta indiferente para la ejecución de la obligación. Ejemplos, cesión de créditos. O sea, no importa tanto ya el sujeto, dice la teoría objetiva, sino el objeto de esa relación obligatoria. La deuda lo que importa, no la persona. A la teoría subjetiva, ¿qué le importa? La conducta de los sujetos. A la teoría objetiva, ¿qué le importa? El objeto de esa relación, la deuda. Quiere decir eso que si se acuerdan de la delegatio nominis en Romano 2, ¿se acuerdan de eso? Delegatio nominis, de la novación. No sé. ¿Se acuerdan de novación? Bueno, ¿qué eran esos? Eran figuras de cesiones de crédito, ¿verdad? Y pongamos el ejemplo actual, ¿verdad? Retiro un Kia Picanto de Garden. Yo soy el deudor. Y el objeto de la prestación es la cuota que tengo que pagar, ¿verdad? Mensualmente a Garden por el vehículo, ¿verdad? Eventualmente, si Garden está de acuerdo, Garden en calidad de acreedor, puede consentir la sustitución del deudor. Entonces yo ahora le transfiero los derechos sobre el vehículo a Karen. Ya no importa, yo no soy el sujeto central en la relación obligatoria. Le transferiste los derechos. Lo importante en la teoría objetiva es la obligación, no el sujeto. En lo que se centra la teoría objetiva es en la deuda que objetivamente existe, independientemente a quién sea el sujeto. En eso se enfoca la teoría objetiva. O sea, lo que le importa es la deuda, no la persona. La prestación, exacto, que es la deuda en este caso. La teoría objetiva se centra en la prestación, en el patrimonio del obligado. Y acá vamos a ver a las fuentes de la relación obligatoria. ¿Cuáles son los hechos generadores? ¿De dónde es lo que nace esta figura, verdad? ¿Cómo se configura, por decirlo de alguna manera? Y tenemos a las fuentes voluntarias, consecuencia de la voluntad, los contratos, por ejemplo, ¿verdad? Dice el artículo 715. Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse, como a la ley misma. ¿Se acuerdan del principio de autonomía de la voluntad? Y deben ser cumplidas de buena fe. Ellas obligan a lo que esté expresado y a todas las consecuencias virtualmente comprendidas. O sea, si yo celebro un contrato de prestación de servicios con Karen para que me lleve mi contabilidad, y Karen se obliga a todos los meses liquidar mi IVA, y yo me obligo a pagarle un honorario, yo estoy obligado a pagarle y Karen está obligada a prestarme el servicio. Porque los dos, de mutuo acuerdo, celebramos un contrato. Existe consentimiento. Y eso nos obliga a ella a prestar el servicio y a mí a pagar. Esa es la relación obligatoria. Fuente voluntaria. Ahora vamos a las fuentes no voluntarias. ¿Se acuerdan que las relaciones obligatorias podían darse por actos jurídicos, pero también podían darse por hechos jurídicos? Las no voluntarias. Las no voluntarias. Nacen sin la intervención de la voluntad de las partes de la relación obligatoria. Ejemplo, la responsabilidad civil extracontractual. Lo que yo decía hace rato, ¿verdad? Si yo le rompo el vidrio de la camioneta a mi vecina, eso es responsabilidad civil extracontractual. Yo no tengo ninguna relación previa con esta señora, más que somos vecinos, ¿verdad? Pero si le rompo el vidrio de la camioneta, emerge una responsabilidad mía en reparar el daño. Estoy obligado a hacerlo. Eso es relación obligatoria. En este caso, una fuente no voluntaria. Responsabilidad civil extracontractual.
Porque si hablamos de responsabilidad civil contractual, hablamos de una fuente voluntaria. Porque hay un contrato de por medio. Hay un previo acuerdo de las partes. En cambio, en la responsabilidad civil extracontractual, no hay un acuerdo previo de nadie con nadie. Lo que hay es un daño, eventualmente, que ocasionaste, el cual te es imputable y en el cual existe un nexo causal que te obliga a reparar ese daño. ¿Se acuerdan de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual? El daño, el hecho dañoso, el nexo causal y el vínculo. Esos son los elementos de la relación de la responsabilidad civil extracontractual, ¿verdad? Pero eso vamos a ver más adelante. Entonces, dos principales fuentes: voluntarias, no voluntarias. Deuda y responsabilidad. Deuda y la responsabilidad, ¿no? Deuda y responsabilidad. Bueno, esa es una palabra muy complicada. Siempre se quiere entender como irresponsabilidad. En realidad es la deuda barra responsabilidad. ¿Qué es la deuda? Es una carga, ¿verdad? Carga de cumplir determinada prestación, generado a su vez la responsabilidad por el eventual incumplimiento. Claro, si yo pago todos los meses mi crédito en la cooperativa, no pasa nada. Porque estoy cumpliendo con lo que me sometí voluntariamente a cumplir. El tema está cuando no pago. Ahí lo que eventualmente el acreedor tiene poder sobre mi patrimonio. Se traduce en que el patrimonio del obligado sea afectado a la deuda impaga. Claro, si no le pago a la cooperativa, ¿qué va a hacer la cooperativa? Me va a empezar a llamar, a requerir, y si no pago me va a abrir un juicio y me va a embargar los bienes. Y de alguna manera va a terminar cobrando lo que le debo. Por eso hay una responsabilidad en cuanto al cumplimiento de una obligación, en este caso, la deuda. ¿En qué página? ¿Alguien tiene la página del libro donde está lo que se refiere a la deuda, por si acaso? Por si acaso. ¿Sí o no? Bueno. Factores de atribución de la responsabilidad. ¿Se acuerdan que hablamos también de esto con el profesor? Factores subjetivos siempre va a ser culpa dolo. Siempre. Y los objetivos va a ser la imputabilidad, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de lo subjetivo, hablamos de la conducta. Puede ser una conducta: yo dejé de pagar porque no quería luego pagar, o yo dejé de cumplir la obligación porque ocurrió algo fuera de mi voluntad. No fue mi intención incumplir con mi prestación o con mi parte del contrato. Cuando nosotros hablamos de culpa, hablamos de que la culpa tiene tres elementos. ¿Se acuerdan de eso? Negligencia, impericia e imprudencia. Bueno. La culpa puede estar dada por la negligencia del autor. No tuvo la intención, pero tuvo una conducta negligente. Acuérdense que la conducta negligente, según medicina legal, es una conducta omisiva. Es una conducta negativa. No haces lo que tenías que hacer. Eso es negligencia. Y el dolo es la intención más el discernimiento, ¿verdad? La voluntad más el discernimiento. Obrar intencional del autor, quien sabiendo y queriendo el resultado produce el evento dañoso. Yo quería luego romper el vidrio de mi vecina y me fui y le metí un sablazo al vidrio de la camioneta. Eso es dolo. Estaba jugando fútbol ahí con los perros en la vereda. Se fue la pelota por la camioneta y rompí el vidrio. Eso es culpa. Exacto. En ambos casos, igualmente, se genera la responsabilidad. Solamente que seguramente la carga ante un eventual hecho doloso es más alta. Y después tenemos a los factores objetivos, que es la... Ay, perdón. Me fui todito. Un ratito. Me fui todito. Ahí. Y después tenemos a la teoría objetiva, que pone énfasis en el vínculo que se entabla en función del patrimonio obligado.
perdón, a los factores objetivos, a la imputación legal. Hablando siempre del factor de la retribución de la responsabilidad, porque estamos hablando de responsabilidad. Recordemos que hay dos, de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, ¿verdad? Hablando de la responsabilidad civil, en este caso, dentro del marco de una relación obligatoria. Independientemente de la culpa o el dolo, se establece quién debe responder, eso es imputación legal, por el daño causado, aunque la persona llamada a indemnizar no haya ocasionado personalmente el daño. Yo tengo una empresa de mudanza y me llama Miltos o Juan Esteban y me dice, Suazo, me quiero mudar. No hay problema, le digo. Ahí te mando el equipo. Y el equipo rompe la tele de 65 pulgadas de Juan Esteban. ¿A quién le va a venir Juan Esteban? A mí, el dueño de la empresa. Eso es imputación legal. Suazo no tuvo nada que ver. Él no alzó la tele, pero es responsable por un hecho ajeno. Esa es la responsabilidad sin culpa. Pero objetivamente hay una responsabilidad. Haya o no participado del hecho, hay una responsabilidad por hecho de otro. Exacto. ¿Se acuerdan? Eso creo que vamos a ver más adelante. Factores atributivos de la responsabilidad. Responsabilidad por hecho ajeno. Objetivamente alguien pues tiene que pagar esa tele. Y en este caso Juan Esteban le va a reclamar al dueño de la empresa. Esos son los factores objetivos. Imputación. Imputación quiere decir alguien tiene que hacerse cargo de esto. Haya o no tenido la intención o la culpa, alguien tiene que hacerse cargo. Eso es factor objetivo. Imputabilidad. Y acá establece una serie de diferencias de las cuales nosotros ya de manera un poco rápida hablamos también, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias entre las relaciones de derecho real y derecho personal, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de derechos reales, hablamos de la relación que hay entre un sujeto y una cosa. Hablamos de propiedad, posesión, uso, usufructo, prenda, hipoteca, que es oponible erga omnes. Los derechos reales son erga omnes, o sea, mi oponibilidad, yo puedo imponer mi derecho ante cualquier persona. En el caso de los derechos personales, en cuanto a las relaciones obligatorias, puedo poner mi derecho solamente contra el otro, no contra todos, sino contra el otro sujeto dentro de esa relación obligatoria. Eso es importante. Por eso ponía el ejemplo hace rato del auto. Si yo tengo un auto que está a mi nombre, yo puedo oponer mi derecho contra cualquiera que me quiera desposeer de mi vehículo. Pero si yo le debo a Sheduo, Sheduo va a venir contra mí nomás, no puede irse contra cualquiera. Así funciona la relación personal, ¿verdad? Derechos reales enumerados taxativamente por la ley. Nosotros decíamos, hay 8 tipos de derechos reales. Nunca me acuerdo de todos. Dominio, posesión, o sea, propiedad, posesión, uso, usufructo, prenda, hipoteca. Ya había algunos más por ahí. 8 son. En cambio, cuando hablamos de relaciones de derecho personal, están a las resultas del principio de la autonomía de la voluntad. Yo puedo crear cuanta relación quiera crear, siempre y cuando no vaya en contra de la ley, de la moral o las buenas costumbres. Yo puedo celebrar el contrato con Juan Esteban sobre la prestación que yo quiera, siempre que sea de dar, hacer o no hacer, pero bajo las formas que nosotros convengamos y querramos, siempre que no vayamos en contra de la ley o que el objeto no sea ilícito. Pero ahí, en cuanto a las relaciones de derecho personal, rige el principio de la autonomía de la voluntad. Los derechos reales son perpetuos. Claro, yo soy dueño de mi auto hasta que me muera, salvo que lo venda, lo prenda, lo hipoteque, etcétera, ¿verdad? En cambio, los derechos o las relaciones de derecho personal, los derechos de crédito,
son limitados. La deuda que tengo con Sedugo es de 2 años, de 10 años, de 5 años, de 6 meses. En algún momento expira, se extingue esa relación de derecho personal. En algún momento se extingue. Las relaciones de derechos reales son perpetuas. Los derechos reales versan sobre objetos corporales. Claro, un auto, una casa. Los créditos pueden versar sobre objetos futuros o no existentes. La regla es que siempre, en ambos casos, hay un contenido patrimonial. Eso es muy importante de mencionar. Cuando hablamos nosotros de las relaciones de derecho personal, cuando hablamos de las relaciones obligatorias, el objeto de la prestación, que puede ser dar, hacer o no hacer, tiene que ser cuantificable en dinero, valorable patrimonialmente, por regla general, o por lo menos de interés del acreedor. Porque si se produce el incumplimiento de la obligación de dar, de hacer o no hacer, ¿cómo el juez va a determinar el monto de la indemnización? Si no tiene un valor patrimonial eso. Bueno, eso es muy importante. Y también los derechos personales, en cuanto a las relaciones obligatorias, se pueden celebrar con objetos que sean futuros o no existentes. Yo el derecho real ejerzo sobre algo que existe, no sobre algo futuro. Yo no puedo ejercer derecho de propiedad sobre una vaca que todavía no nació. Pero sí me puedo obligar a realizar una obra dentro de 3 años. Entonces, esa es una diferencia importante también con las relaciones de derecho real, ¿verdad? Y cuando hablamos de los deberes de familia, este también es otro tipo de derechos. Hablamos de relación de derecho personal, de derecho real y ahora de deberes de familia. La relación de un padre con sus hijos no es patrimonial. O sea, sí es patrimonial porque tiene que darle pañal, leche, ¿verdad? Pero en realidad son morales. Ser un buen padre, educarle, amarle, cuidarle. Sobre eso se sienta. Por supuesto que tiene un componente patrimonial. No se compra la leche con amor. Pero lo que se espera de una relación de familia es más que nada de deberes morales con los hijos, ¿verdad? O con la esposa. Esa es la diferencia que hay con las relaciones de derecho personal. El objeto es un derecho de crédito, es una contraprestación. Eso es en cuanto a las relaciones de derecho personal, ¿verdad? Que pueden ser cumplidas por el deudor o por un tercero, salvo en caso de obligaciones intuitu personal. Yo quiero que vos me pintes el cuadro, eso es intuitu personal. No quiero que me pinte Karen o que me pinte Juan Esteban, vos. Solo vos. Ahora, si yo le debo a Sheduo, Juan Esteban, que tiene un gran corazón, puede ir a pagar la deuda un día ahí en la caja de la casa de crédito. No hay problema, Sheduo va a agarrar la plata. Pero hay relaciones de derecho personal que son intuitu personal. Solamente vos. Yo le quiero al chef. ¿Cómo se llama este chef de Tierra Colorada? El que dice, ajá, ajá. ¿Cómo se llama? No, es su nombre. En cambio, los deberes de familia son estrictamente personales. Claro, el hijo de quién lo que espera que le cuide del padre. ¿A quién le va a reclamar el juez la no prestación de alimento? Al papá, no le va a reclamar al vecino. Es No era obligación. Rodolfo Ángel, sí. Rodolfo Angelsen, ahí está. Ese es el que decía, ajá. Si yo quiero que Rodolfo Angelsen me cocine un plato de surubí y él se obliga conmigo por un contrato a cocinarme todos los días surubí, esa es una relación de derecho personal, intuitu personal. Solo él tiene que cocinarme. Nadie más, no puede venir su secretario. No, él, yo quiero que él me cocine. Si yo pago para que me corte el pelo Joseph me tiene que cortar, no su secretario. Eso es intuito personal. Y bueno, las relaciones de deber de familia son estrictamente personales, claro. ¿De quién se espera el cumplimiento de las obligaciones? Del padre, de la madre, de nadie más.
El incumplimiento de las relaciones acarrea posibilidad de obtener cumplimiento forzoso o mediante indemnización. Claro, si yo no le pago a mi contadora, si yo no le pago a mi abogado, ¿qué van a hacer? Juicio por cobro de guaraní. En cambio, si yo le soy infiel a mi esposa, eventualmente mi esposa lo que va a tener es una causal para divorciarse de mí. Si yo soy un mal padre, eventualmente, lo que voy a lograr es que mis hijos no me quieran, no sé. Pero no hay una relación obligatoria en el sentido de que no hay una sanción como producto de no hacer la tarea con mi hijo o no educarle debidamente a mi hijo. Pero sí hay un componente de obligatoriedad en cuanto a una relación de derecho personal, cuando no cumplís con la prestación que vos mismo te obligaste voluntariamente a cumplir. Pagar la deuda al 1 de cada mes. Si yo no pago, hay una sanción. Esas son las diferencias de los deberes de familia con los derechos personales. Está haciendo un paralelismo el docente. Derechos personales con derechos reales. Derechos personales con deberes de familia. Y nos muestra las diferencias. ¿Algo más que me faltó? Vamos a mirar un poco. Unidad 1. Sí. Definición de relación obligatoria vimos. Las características ya vimos. ¿Quiénes son los sujetos? Ya vimos. Sujeto activo y pasivo. La evolución de las relaciones civiles ya vimos. El talión. La lex poetelia papiria. Las teorías. Ya vimos la teoría objetiva. La teoría subjetiva. Ya vimos lo que es deuda y responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Ya vimos la fuente de las obligaciones que pueden ser voluntarias, no voluntarias. ¿Verdad? Deberes jurídicos y otros deberes. Esto no me acuerdo de haber visto. Vamos a ver un poco. No. Vamos a ver un poco qué dice sobre esto. Teoría objetiva, teoría subjetiva. Grandes fuentes. No, voy a leer. Este punto faltó. ¿Qué son deberes jurídicos y otros deberes? Consiste, dice, en la obligación impuesta por la norma de conservar una cierta conducta. El contenido del deber jurídico, según la distinción tradicional, consiste en hacer o no hacer. Por ejemplo, la obligación de entregar una suma de dinero. El distingo común entre obligaciones de dar, hacer o no hacer, como tres especies de un mismo género, no es exacto, dice. Pues dar algo es una de las formas de hacer algo, por lo que las obligaciones de dar quedan incluidas en las de hacer. Claro, cuando vos haces, ¿qué estás dando? Un servicio. Las relaciones de dar, pues, cuando te tengo que entregar algo. De hacer, ya incluye entregar algo, porque estás haciendo algo, ¿verdad? Eso es lo que te dice, ¿verdad? Y de no hacer cuando vos eventualmente te obligas a no hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de un contrato de este tema de la responsabilidad por divulgación de información. ¿Viste cuando vos firmas tu contrato de trabajo y tenés la cláusula de confidencialidad? Vos te obligás a no utilizar información de la empresa. Yo firmé un flor de contrato de confidencialidad por 5 años. No puedo abrir mi boca. Por la naturaleza, la información a la que accedes, ¿verdad? En teoría. Bueno. Eso es de no hacer. El concepto debe ser jurídico. Perdón, el concepto de deber jurídico es correlativo del de facultad jurídica y por ello todo deber implica la existencia de un hecho correlativo a favor del sujeto pretensor. García Maínez, por su parte, define al deber jurídico, porque eso es lo que estamos definiendo. ¿Qué es lo que es deber jurídico?
como la restricción de la libertad exterior de una persona derivada de la facultad concedida a otra u otras de exigir de la primera una cierta conducta positiva o negativa. O sea, deber jurídico es que si yo firmo un contrato con Seduo, mi deber es pagar la cuota. Es un deber jurídico. Eso es deber jurídico. Si yo firmo un contrato de trabajo, mi deber es asistir en el horario que me comprometí a asistir. Si yo soy jugador de fútbol, mi contrato dice que tengo que marcar 5 goles por año. Tengo que hacer los 5 goles por año. Ese es el deber jurídico. Cedes parte de tu libertad porque te obligas a hacer algo. Quieras o no, te obligaste a hacer algo previamente y tenés que hacerlo. Por eso hablamos de deber jurídico. Toda norma jurídica hace referencia a uno o varios deberes jurídicos, por lo que su noción es uno de los conceptos jurídicos fundamentales. Si yo le alquilo mi salón a una señora y los primeros meses todo va bien, pero después la señora no la aguanto porque es una pesada, no importa, mi deber es seguir alquilándole porque hay un contrato de por medio. Más allá que me caiga bien o me caiga mal, yo me obligué a cederle un salón comercial y ella está cumpliendo con su parte. Ella se obligó a pagarme, tenga o no tenga dinero, me tiene que pagar el 5 de cada mes. Eso es deber jurídico. Por ello, dice, no impide distinguir entre el deber jurídico, es decir, la obligación de una cierta conducta, y el concepto normativo que también es denominado obligamiento. Eso es muy importante. Esta parte no desarrollamos más, por eso me detuve otra vez a desarrollar. Bueno, después dice las grandes fuentes. Esta también no vimos, pero esto ya cité. Sí, esto ya cité. Cuando nosotros hablamos, yo les mencioné esto, ¿verdad? De las obligaciones en Derecho Romano 2, nosotros habíamos dicho que las fuentes de las obligaciones eran los delitos, los cuasi delitos, los contratos, los cuasi contratos y la ley. Esas son las grandes fuentes de las obligaciones. Eso es importante. Pero hoy sabemos que las fuentes de las relaciones obligatorias son, cuando hablamos de fuentes de relaciones obligatorias, son voluntarias y no voluntarias. Eso es importante distinguir. Ok. Con eso creo que terminamos esta primera unidad. No sé si hay alguna consulta, algo de repente que no haya quedado tan claro o que quieran volver a verlo. Señora, Pedro. Sí, Suazo, tu pantalla, o sea que la que está presentando no se cambió, no sé si, ahora sí. Sí, lo que pasa es que lo último que estuve leyendo, los últimos 10 minutos de lectura fueron del resumen. Ya, ok. Que estaba tocando puntos que no estaban en los PPT del docente. Por eso nomás, Milton. Por eso Dale, gracias. Ok. Bueno, voy a cortar acá la grabación esta.